Hola, gente linda. Yo sé que hoy no es miércoles. Lo siento, se me acabó el miércoles. Hoy es jueves 5 de marzo. Perdón, ayer era muy noche y estaba muy cansada. El video de hoy es básicamente una versión ampliada, discutida de mi texto que salió en Letras Libres a principios de este mes. De hecho, dejaré el link para quien no haya visto mi texto en Letras Libres. Entonces, básicamente este video es sobre qué onda con la libertad de expresión en un contexto en el cual hay gente que usa la libertad de expresión para movilizar discursos de odio, pánicos morales. ¿Qué hacemos con eso? Eh, Mucha gente dice, pues ni modo, que la gente hable y diga lo que sea, ¿no? Entonces les cuento un poco qué pasó con este texto de Letras Libres. Seguramente algunos vieron, otros no. En España la discusión realmente está muy fuerte en las academias acerca de qué onda con la banda trans, en especial con las mujeres trans en espacios de mujeres. Y iba a ver en la Universidad Pompeu Fabra en España hace unos meses un evento donde un investigador quería examinar, por ejemplo, si el avance de los derechos de las personas trans, en especial de las mujeres trans, representaban un retroceso para las mujeres en general. Y por supuesto generó una enorme polémica, no lo dejaron hablar, y el hombre escribió un texto, el profesor en cuestión escribió un texto en Letras Libres diciendo que el pensamiento libre y la filosofía estaban bajo amenaza. Mi texto en Letras Libres, que de hecho sale este mes, que es el mes de marzo, que es un número especial dedicado a las mujeres, de alguna manera trata de entablar un diálogo con este profesor. Y lo digo allí, no con la intención de ir a pelearme con él, porque eso probablemente no, pues ¿por qué? ¿No? O sea, quien, quien ya lo leyó, pues tiene un poco de idea, quien no, no. Pero imagínense, o sea, para darles background, imagínense lo que es que alguien llega y diga, es que las mujeres trans, si pueden entrar a los baños de mujeres, van a poner en riesgo a las mujeres en general, porque entonces lo único que se necesita es que un hombre diga, pues yo soy una mujer trans y lo van a tener que dejar pasar, y qué tal si es un depredador sexual. Y es una cosa que en Twitter se mueve un chingo, y de hecho lo hemos calificado como un pánico moral, y de hecho hemos dicho, a ver, en términos estadísticos, esto prácticamente no pasa. Y sin embargo, el miedo circula, y circula porque la gente lo usa para construirnos como esta nueva figura de la depredadora sexual, que sería la mujer trans, como hace 20, 30 años era el homosexual como robachicos, ¿no? O como el pervertidor de menores. Y la usan un poco para decir que pondríamos en peligro a las mujeres. No solo la usan con los baños, lo usan con los dormitorios, con todo lo que son espacios segregados, sobre todo incluso en refugios, de decir, bueno, debe estar una mujer trans en un refugio de mujeres golpeadas, violadas, asaltadas. ¿En qué sentido la mujer trans no representa una amenaza, ¿no? Y de allí se han agarrado un montón de feministas españolas no muy amables con las mujeres trans para decir que el avance de los derechos de las mujeres trans representa una amenaza. Y se podrán imaginar que examinar críticamente esto sí es urgente, pero la pregunta es cómo examinar críticamente esto. Y no es una pregunta trivial, no es una pregunta trivial porque aquí sí va a importar mucho la perspectiva. De hecho, una de las cosas que yo hago en el texto es decir, a ver, ¿de dónde sacamos esta idea? Este gran valor de la importancia de la libertad de expresión. Y por supuesto yo no voy a hacer aquí una genealogía ni lo hago en ese texto, porque en el siglo XX, por ejemplo, el auge del discurso de los derechos humanos tiene muchos momentos importantes, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en el contexto además de la Segunda Guerra Mundial, se hablaba mucho de cuatro libertades fundamentales: la libertad de pensamiento, la libertad ante el miedo, la libertad ante la necesidad y por supuesto la libertad de expresión. Y se consideraban cuatro libertades fundamentales que el totalitarismo y el fascismo estaban amenazando. Pero por supuesto que estas no habían empezado allí. Quizás tendríamos que retrotraernos al siglo XVIII, a la Ilustración, como quizás uno de los puntos donde alcanza a cristalizarse esta idea de que es necesario eh,
promover la libertad de expresión, la libertad de diálogo, porque solo así podremos escuchar una serie de puntos ciegos. Y quizá no lo saben, pero de hecho hay una cosa que se llama epistemología democrática. Y la epistemología democrática de hecho sostiene eso, que los mejores mecanismos de toma de decisiones son los mecanismos de deliberación democrática, porque maximizan la cantidad de puntos de vista que participan, digamos, de algo, y que en ese sentido una epistemología democrática es mucho más eficaz a la hora de encontrar la verdad y a la hora de tomar una decisión de cómo debemos actuar ante los hechos del mundo. Ahora, no es que estén libres de controversia, porque las epistemologías democráticas dicen, oigan, resulta que eso requiere que la gente entienda y la interpretación de una situación no es trivial, ¿no? Pero bueno, está esta idea, que es una idea bien poderosa, de tenemos que preservar la libertad de expresión a costa de lo que sea. Y el problema es que hoy por hoy hay gente que se monta en la libertad de expresión para decir, pues yo puedo decir lo que sea. Pero no es gente que realmente esté interesada en participar en un diálogo. No es gente que realmente esté interesada en ser parte de un mecanismo epistémico democrático para encontrar una verdad colectiva y benéfica para todos, todas, todes. Hay gente que no, que de hecho lo que quiere es usar este derecho para propagar discursos de odio, que incluso sabe que lo que está diciendo no es cierto, pero que avanza, por supuesto, sus intereses. Y ante esta situación, por supuesto, se genera una pregunta: ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos la pregunta de qué debe ser hoy la libertad de expresión? Cuando sabemos que viene de una larga tradición que finalmente fue importantísima porque permitió subvertir una serie de órdenes aristocráticos, una serie de órdenes monárquicos, una serie de órdenes incluso que veníamos cargando por milenios, donde la voz de unos pocos era la única que se escuchaba. Entonces, no es un valor trivial, el valor, por supuesto, de la libertad de expresión, no es un valor trivial. De hecho, es uno de los valores centrales que acompañan a esta tradición liberal que garantiza la dignidad del individuo. Y desde el siglo XVIII, como decía yo hace rato, esta idea fue además fundamental por esta idea de que en el acto colectivo de constituirnos como una comunidad de gente que argumenta sin coerción, sin presión, sin miedo, sin nada, lograremos precisamente llegar a las soluciones más racionales. Y que en ese sentido la democracia no solo nos hace justicia porque nos deja hablar a todos, sino que nos hace justicia porque al recuperar las perspectivas de todos permite llegar a la verdad y permite hacer la acción más racional. Y este es un ideal que llevamos cargando 3 siglos. Entonces, y además no es un ideal menor, es un ideal que estaba en el fondo, por ejemplo, de las democracias radicales que han dicho hay estructuras opresivas que nos silencian, que generan injusticias epistémicas, donde la gente simplemente no puede hablar y lo que hay que hacer es irrumpir, ¿no? Por ejemplo, en mi curso de este semestre, una de las cosas que hemos estado viendo precisamente ha sido esto de lo que se llaman las democracias radicales, y leíamos un texto bien bonito que escribió Fernando Broncano, que es un filósofo español, sobre el mito de Antígona, ¿no? Y él lee el mito de Antígona, que es esta tercera parte de la historia de Edipo, como un ejemplo de lo que sería la democracia radical, porque lo que dice es que, claro, Antígona está en una situación donde ella no puede expresarse, porque está en una situación de totalitarismo donde su voz no se va a escuchar, y ella está dispuesta en algún punto a jugarse la vida con tal de ser escuchada. Dice Broncano, esto es la democracia radical, ¿no? La irrupción de voces estructuralmente silenciadas, que están dispuestas a jugárselo todo, que están dispuestas de alguna manera a hablar una sola vez con tal de ser escuchadas, ¿no? Entonces, todo esto lo digo porque yo no estoy a favor de, no trivializo la importancia histórica que ha tenido la libertad de expresión, es bien poderosa. Ha sido tremendamente subversiva, tremendamente importante, pero por supuesto viene la pregunta de este valor que llevamos cargando 3 siglos, ¿qué hacemos con él? Y una cosa que yo intento hacer en ese texto de Letras Libres es que tomo a un movimiento que se da actualmente en filosofía, que tiene un nombre feo, que se llama el naturalismo liberalizado,
De hecho, en inglés le ponen por alguna razón errónea, rara, ay, no sé qué está pasando. En inglés le ponen por alguna razón naturalismo liberal, pero liberal suena como si fuera individualista. Y no, se llama naturalismo liberalizado porque la idea es todo lo que estamos pensando en filosofía deberíamos de alguna manera hacerlo entrar en diálogo con todas las ciencias, no solo las ciencias naturales, sino con todas las ciencias. Por eso se llama naturalismo liberalizado, porque hubo en algún momento en la historia de la filosofía gente que dijo, oigan, pues esta idea de que razonamos perfecto y no sé qué, pues no es cierto. Vamos a hablar con los psicólogos, vamos a hablar con los matemáticos, con las biólogas, vamos a hablar con las ciencias naturales. Y a eso le llamaron naturalismo. Y el naturalismo liberalizado dice, oigan, pero también los sociólogos, las antropólogas, las historiadoras, hay que hablar con ellas. Y quizás darnos cuenta a través de este diálogo que quizás algunos de nuestros valores están suponiendo una serie de ficciones o idealizaciones que nunca se realizan. Y si eso pasa, entonces quizás tenemos que reinventar nuestros valores y nuestros ideales. Y este es el proyecto del naturalismo liberalizado. Entonces yo de alguna manera lo que trato de hacer en ese texto es decir, a ver, es indiscutible que nos importa la libertad de expresión. Pero vamos a tomarnos al naturalismo liberalizado y vamos a preguntarnos cómo funcionan los diálogos, los discursos, los intercambios, a la luz de lo que hemos aprendido de la filosofía del lenguaje, de la sociología, de la lingüística, de la antropología, de la psicología social. Y una de las cosas que digo es, oigan, acuérdense que no estamos solamente en un espacio de dar y pedir razones. Los diálogos, los discursos, lo que decimos engendra mundo. De hecho, engendra sujetos. Si yo hablo y hablo y hablo, puedo producir aliadas y aliados. Puedo producir personas transfeministas. Puede que incluso alguien me escuche y se identifique con mi vida y diga, híjole, quizás soy trans. O sea, las palabras hacen cosas en el mundo. Tienen efectos y eso lo hemos ido aprendiendo. Generan sujetos. Generan fuerzas políticas. De allí, por supuesto, que también el siglo XX haya sido un aprendizaje tremendo de la responsabilidad de lo que es hablar. Si hablar solamente fuera expresar hechos así, de pues esto ya pasó y ahí te va y te lo informo y te lo testimonio, y eso es todo, hablar no sería un acto político tan contundente. Si Antígona, por ejemplo, está dispuesta a jugarse la vida para ser escuchada, es porque sabe que sus palabras pueden desestabilizar tremendamente un orden. Si las feministas hemos y antes y después han y serán quienes irrumpan en los espacios públicos, es porque saben que las palabras hacen un montón de cosas, ¿no? Y a la luz de eso se genera una pregunta, bueno, ¿cómo repensar la libertad de expresión a la luz de esto? Y por supuesto la solución no puede ser una censura vulgar, pero tiene que ser el reconocimiento de que algunas formas en las que hemos hablado de otras personas las convierten en objetos, las vulneran, las subjetivan. Cuando alguien hace un chiste homofóbico o misógino, está contribuyendo a movilizar un estereotipo. Cuando alguien hace un chiste racista o usa una figura racista que no problematiza, está contribuyendo a movilizar un estereotipo, un imaginario jerárquico. Crea mundo. Y ahí es donde yo intento hacer una observación fundamental, que es, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que tener prudencia filosófica. No solo las filósofas, toda la gente tiene que tener prudencia filosófica, porque sus palabras hacen mundo. Y las palabras pueden convertir a algunas otras personas, las pueden de alguna manera ir convirtiendo en sujetos de segunda clase. Y ahí sí hay un llamado de atención a que paradójicamente el ideal de libertad que acompaña a la libertad de expresión, para hacerle justicia a todas, todos, todes, requiere aprender a dialogar de tal manera que no hablemos a través de discursos objetivantes, discursos que reduzcan a los otros a objetos, a estereotipos, a una serie de fantasías violentas que
conducen al otro a tener una vida indigna, deshumanizada. Y eso, por supuesto, no estoy diciendo normativamente cómo se hace. O sea, lo que estoy diciendo, por supuesto, es tenemos que saber hablar con otros y no sobre otros, y no generar discursos que los conviertan en objetos. Ahora, sí digo cosas muy concretas como por ejemplo, hay gente que habla, pero no porque esté interesada en un diálogo, sino lo que quiere es mantener un status quo. Lo que quiere es seguir reiterando el machismo, la misoginia, la transfobia, la opresión. Hay gente que lo hace, gente que está dispuesta a mentir para mantener eso. Eso tenemos que denunciarlo. Y quizá la apuesta no es solamente decir esa gente no tiene que tener un foro público. Quizás no se trata que esa sea la única o la mejor estrategia. Se trata, por supuesto, de dar contraargumentos. Se trata, por supuesto, de hacer una denuncia de, oigan, es que esa persona no está interesada en el bien colectivo, no está interesada ni siquiera en el bien de su sector. Está movilizando pánicos morales. Y quizás, en efecto, la censura no es el mecanismo más eficiente. Quizás quitarle a alguien la libertad de expresión no es el mecanismo más eficiente, pero sí señalar que ampararte en la libertad de expresión para decir yo puedo entonces decir lo que sea es tramposo, porque es ignorar los efectos que tienen las palabras en el mundo. Y a esa gente hay que decirle no, tus palabras tienen efecto, estás objetivando a otros, estás lastimando a otros, esto no lo debes hacer. Y de nuevo reitero, quizás la estrategia no es la censura, pero quizás, ojo, sí es legítimo decir no juega limpio, usa argumentos falaces, está haciendo trampa, moviliza pánicos morales, y decir eso no es legítimo. Y decirle a terceras personas, no le des foro a alguien a quien hemos buscado, con quien hemos dialogado o intentado dialogar, le hemos dado argumentos, le hemos dado respuestas y no las atiende. Porque entonces es claro que esa persona no busca el diálogo, lo que busca es la perpetuación del status quo. Y ahí sí decirle aguas, porque a esa persona no le interesa construir un foro público de dar y pedir razones, porque lo hemos intentado y no ha querido escucharnos, porque no nos considera un sujeto capaz de pensar, un sujeto digno de ser escuchado. Y entonces ahí sí decir, no le des foro, por favor, que la gente hable, sí, que lo haga en su casa, que lo haga en su trabajo, que lo haga en su vida, pero no le des foro a alguien cuyo objetivo político es demoler los espacios de deliberación colectiva. Eso no lo hagas. Por supuesto, esto no resuelve muchas cosas. Simplemente es una invitación a decir, bueno, ¿qué hacemos en este punto? ¿No? Y ese artículo, el texto de Letras Libres, pues sí dice, a ver, ¿qué es dialogar con otros? Dialogar con otros implicaría por lo menos 3 cosas. Entender que todo el mundo tiene preocupaciones y necesidades que tienen que ser escuchadas. No solo están las nuestras, que sería fundamental. Tratar de encontrar soluciones que le hagan justicia a las necesidades de todos, de la mejor manera posible, sin sacrificar a nadie. Implicaría, por supuesto, entender que a veces tenemos que tener caridad con el discurso ajeno y las personas tienen que tener caridad con nuestro discurso. Porque a veces tú lo que quieres es expresar una preocupación y la expresas de la manera más atropellada posible. Pero quizás alguien te escuche y dice, yo creo que lo que quieres decir es esto. Y esto es legítimo, pero lo estás diciendo a través de cosas que dañan a una tercera persona. Y eso sería una caridad en la escucha. Es decir, reconozco esto y hacerle un llamado de atención, pero lo estás fraseando de una manera que de alguna manera es injusta hacia un tercero. Y eso también sería fundamental, ¿no? O sea, atender a las necesidades de todos, a las voces de todos, tener caridad epistemológica con los demás, no aceptar soluciones que sacrifiquen a nadie y tratar, por supuesto, de desmontar todos esos pánicos morales y esas figuras retóricas tramposas que mantienen a alguien silenciado, a alguien convertido en una caricatura, a alguien cuya voz no será nunca escuchada. Y para eso también tenemos que dejar de hacer apuestas
que no atiendan a cómo las personas entienden sus propias vidas y sus propias experiencias. Si tú llegas y dices, es que fulanito, por supuesto, está ideologizado y no se ha dado cuenta y es tal por cual, entonces no estamos haciendo bien las cosas. Estamos haciendo muy mal las cosas. Porque entonces no le damos voz a la gente para que nos diga por qué vive su vida como la vive. Y esto no quiere decir que la gente viva su vida con un ejercicio de libertad infinito. Esto quiere decir que dentro de lo posible que puedes hacer, la gente sí trata, por lo menos dentro de las posibilidades que tiene, de acomodarse de una manera que por lo menos le haga justicia a cómo quiere vivirse, que puede ser algo muy limitado. Pero por supuesto lo digo porque si alguien llega y dice, pero es que ustedes las mujeres trans son unas adictas a la pornografía lésbica, es, a ver, jamás en la vida he visto eso. No me interesa, no me mueve, no quiero. Entiendo las preocupaciones de lo que implica la objetivación sexual de un cuerpo, porque lo vivo. Entonces, en vez de reducir al otro simplemente a esta caricatura que tenemos, dejemos que nos explique cómo se vive. Y para mí, por lo menos esto es un esbozo de lo que significaría hablar con otros y no hablar sobre otros. Pero bueno, este video ya se alargó. Antes de cerrarlo, quería decir dos cosas. Viene el 8M, va a ser un 8M bien poderoso, va a ser un 8M bien bonito. Yo voy a estar en carretera, ni modo. Pero bueno, la próxima semana mi video es mi video de aniversario de 3 años en TRH. Entonces, video de choro, pues haré hasta dentro de 2 semanas. Y quería dejarles una canción que me están diciendo que se va a cantar el domingo. Me pareció poderosísima. Espero que la oigan tantito. La pongo un minuto. Ay, maldita sea, no, pero esto es un escándalo. Me pone un anuncio el YouTube. No, maldito YouTube, quita tus anuncios horribles. No, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo esto? Pasó aquí una serie de cosas absurdas. Ok. Claramente soy la peor persona para poner una canción. Ya. Creo que debería ponerles el videito, pero no sé si me va a censurar YouTube. Bueno, esta canción es de Vivir Quintana, que evidentemente es una cantante feminista y se llama Canción Sin Miedo. Si tienen chance, escúchenla. Es una canción muy poderosa. Parece que la van a cantar Mon Laferte y muchas más mujeres el domingo. Parece que es algo muy potente. Yo la escuché y bueno, la piel se me hizo así. Entonces, bueno, ya hablé demasiado. Nos vemos en una semana, 2 semanas. Sí. ¡Hey!